Pasa el tiempo, y sin embargo hay pérdidas que el tiempo no puede hacer comprensibles porque llegan en el momento más imposible de imaginar. 18 años. El último año de preparatoria, una carrera cinematográfica que había comenzado con una película vista por millones de personas en todo el mundo, y que tenía todo el futuro por delante. Una familia que la amaba, una comunidad entera que la veía como ejemplo de que las barreras que el mundo impone a las personas sordas pueden derribarse con talento y con determinación. El 21 de julio de 2026, en la madrugada, un accidente automovilístico en una carretera de Frederick, Maryland, se llevó a Kaylee Hotel. El corazón de esa joven de 18 años dejó de latir mientras era trasladada al hospital. La causa oficial, según el médico forense del estado de Maryland, fue múltiples lesiones por traumatismo contundente. La muerte fue clasificada como accidente, 18 años. En el último año de la preparatoria, con toda la vida que no llegó. Esta es la historia de Kaylee Hotel, la joven actriz sorda que interpretó a Gia en Godzilla vs. Kong y que con ese papel demostró al mundo del cine algo que el mundo del cine no siempre acepta fácilmente, que la representación auténtica de personas con discapacidad no solo es posible, sino que enriquece las historias de maneras que ningún sustituto puede igualar. Kaylee Hotel nació en 2007 en una familia que hacía de la lengua de señas americana no solo un medio de comunicación, sino el idioma natural de su hogar. Su padre Joshua, su madre Ketsi y toda la familia tenían varias generaciones de personas sordas. Para Kaylee, el ASL no fue algo que aprendió porque lo necesitaba. Fue el primer idioma en que el mundo le habló y en que ella respondió al mundo desde que tuvo uso de razón. Esa inmersión desde el nacimiento en una cultura y una comunidad específica, la comunidad sorda con S mayúscula que se identifica no como personas con discapacidad, sino como personas con una identidad cultural y lingüística propia, definió quién era Kaylee antes de que ninguna cámara la descubriera. Era alguien que entendía lo que significaba comunicarse de maneras que el mundo mayoritario no siempre ve ni valora completamente. Alguien que desde niña navegaba dos mundos simultáneamente, con la naturalidad de quien no concibe que esa navegación sea excepcional porque es simplemente su vida. Estudió en la Texas School for the Deaf en Austin, una institución que no es solo una escuela, sino un espacio donde la identidad sorda se cultiva y se celebra, donde los estudiantes crecen con el entendimiento de que lo que tienen es una cultura, no una carencia. Kaylee era parte activa de esa comunidad. Formaba parte del equipo de atletismo de la institución. Tenía sus amigos, sus rutinas, su vida escolar, que en el verano de 2026 estaba en su último año antes de graduarse. En 2021, cuando tenía 14 años, le llegó la oportunidad que cambiaría su vida de maneras que ninguna de las dos partes podía anticipar completamente. Los productores de Godzilla vs. Kong buscaban a una niña sorda para el papel de Gia, una huérfana que había desarrollado un vínculo especial con Kong y que se comunicaba con él a través del lenguaje de señas. La premisa del personaje requería a alguien que fuera nativa del ASL, no a una actriz oyente que aprendiera señas para el papel. Encontraron a Kaylee. Lo que Kaylee Hotel aportó al personaje de Gia no podía haberse producido de ninguna otra manera. La autenticidad que su presencia daba a cada escena donde se comunicaba en señas era la autenticidad de alguien que no está interpretando una forma de comunicarse, sino simplemente comunicándose. Cuando Gia interactuaba con Kong a través del lenguaje de señas, el público que la veía sentía algo que los efectos especiales más sofisticados del mundo no pueden fabricar. Sentía que lo que ocurría entre esa niña y esa criatura gigante era real, porque la niña era real de una manera que el cine no siempre puede producir. Alexander Skarsgård, su coprotagonista, aprendió el lenguaje de señas estadounidense para poder comunicarse con ella en el set. Ese detalle dice algo sobre el tipo de presencia que Kaylee tenía incluso a los 14 años. Que un actor establecido y reconocido internacionalmente eligiera invertir el tiempo y el esfuerzo de aprender un idioma nuevo para estar en su mismo terreno de comunicación,
en lugar de depender de intérpretes o de señas básicas. Skarsgård habló después de su trabajo juntos con la admiración de alguien que había encontrado en esa niña un nivel de profesionalismo que no esperaba y que no siempre encuentra en actores con décadas de experiencia encima. Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things, que también formaba parte del reparto de Godzilla vs. Kong, fue de las primeras figuras del mundo del entretenimiento en reaccionar cuando la noticia de la muerte de Kaylee llegó a las redes sociales. Escribió que la echarían mucho de menos con la honestidad del dolor que produce perder a alguien que fue real en tu vida, y no solo un nombre en una lista de créditos. En 2024, Kaylee repitió su papel de Gia en Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio, la secuela que confirmó que lo que había construido con el personaje en la primera película era sólido y merecía continuarse. Ese mismo año fue nominada al premio Saturn en la categoría de Mejor Interpretación de un actor joven. El reconocimiento de la industria hacia algo que el público ya había sentido. Tenía 17 años cuando recibió esa nominación. 17 años. En cualquier otra cronología, esa nominación sería la primera de muchas que vendrían en los años siguientes, mientras Kaylee construía la carrera que tenía todo el sustento para construir. La madrugada del 21 de julio de 2026, Kaylee viajaba como pasajera en un Honda Accord de 1995, conducido por un joven de 19 años, en una carretera de 2 carriles en Williamsville, Frederick County, Maryland. Las autoridades del condado de Frederick llegaron al lugar a las 2:52 de la madrugada. El vehículo se había salido de la carretera y había chocado contra una alcantarilla. Los investigadores señalaron que el exceso de velocidad fue un factor que contribuyó al accidente. Kaylee fue trasladada de urgencia. Un helicóptero médico fue enviado al lugar. Los primeros respondientes que llegaron a la escena encontraron a Kaylee inconsciente y solicitaron urgentemente un intérprete de lengua de señas. Ese detalle en los registros de emergencia dice todo sobre quién era y sobre cómo el sistema intentó hasta el último momento estar a la altura de lo que ella necesitaba. No fue suficiente. Su corazón se detuvo mientras era trasladada. Su padre, Joshua Hottel, estaba en Texas cuando recibió las llamadas que ningún padre debería recibir. Primero la de que su hija había estado en un grave accidente. Luego la de que ya no estaba. En una transmisión en vivo de casi 23 minutos en Facebook, en lengua de señas americana, Joshua Hottel le contó al mundo lo que había ocurrido. No porque quisiera hacerlo público, sino porque en la comunidad sorda, donde las redes sociales y el video son canales naturales de comunicación, ese era el idioma en que las cosas importantes se dicen. Dijo que estaba muy agradecido por los 18 años que habían compartido, y que ojalá hubieran tenido más. Esa frase, dicha en señas por un padre desde un aeropuerto mientras viajaba a recoger el cuerpo de su hija, es de las que no necesitan traducción a ningún idioma porque el dolor que contiene es universal. La Escuela para Sordos de Texas publicó su comunicado con las palabras de quien ha perdido a uno de los suyos. Dijeron que era una pérdida inmensa, que los compañeros y amigos de Kaylee recibirían servicios de asesoramiento y apoyo, que pidieran a todos que respetaran la privacidad de la familia y que se abstuvieran de especular sobre las circunstancias del accidente. Marlee Matlin, la actriz sorda ganadora del Oscar, que es la figura más reconocida de la comunidad sorda en el mundo del entretenimiento, escribió que estaba absolutamente destrozada, que la belleza y el talento de Kaylee perdurarían para siempre. Troy Kotsur, otro actor sordo ganador del Oscar por Coda, escribió que la muerte de Kaylee le hizo pensar en su propia hija y le recordó que no debía dar el tiempo por sentado. Esas palabras, viniendo de las figuras más importantes de la representación sorda en Hollywood, dicen algo sobre el lugar que Kaylee Hottel había comenzado a ocupar en ese mundo. No como curiosidad ni como historia de superación, sino como actriz real con talento real que merecía el mismo futuro que cualquier otro actor de su generación. ¿Qué fue Kaylee Hottel? Fue la niña de una familia sorda que creció en el idioma más honesto que conocía y que cuando el cine la llamó, llevó ese idioma a la pantalla
de maneras que millones de personas que nunca habían tenido acceso a la cultura sorda pudieron ver y sentir. Fue la actriz de 14 años que convenció a un actor establecido de aprender un idioma nuevo para estar en su mismo nivel. Fue la nominada al Saturn, que tenía 17 años y toda la carrera por delante. Fue la estudiante de último año de la Texas School for the Deaf, que en el verano antes de graduarse no llegó a ver el otoño. Fue 18 años de una vida que tenía todo el sustento para ser extraordinaria, y que fue interrumpida en una carretera de Maryland en la madrugada de un martes de julio. Pasa el tiempo, y Kaylee Hottle no pasa del todo. Sigue en Gia, en esa niña que se comunicaba con Kong en el idioma que era el suyo desde que llegó al mundo. Sigue en la comunidad sorda que la vio llegar a los lugares donde el cine pone a sus figuras, y que en ella vio una promesa de que la representación auténtica era posible y merecida. Y sigue en su padre, que desde un aeropuerto en lengua de señas, le dijo al mundo que estaba agradecido por los 18 años, y que ojalá hubieran tenido más. 18 años. Toda la vida que no llegó.